Entrevistas en el día de hoy. Por supuesto, más que interesante todos los debates que se están dando. Y en este caso venimos aquí, a nuestra provincia. Hemos estado hablando, por supuesto, de este caso y ahora nuevamente vamos a renovar la información porque se dio a conocer, en este caso, un pedido de parte... Estamos hablando del caso de Yanina Lescano, ¿sí? Esta mujer que ha sido absuelta, y ya vamos a dar algunos detalles más de esta causa, y había un pedido de parte de la Fiscalía para llevar este caso a la Corte Suprema de la Nación. Esto fue rechazado y para brindarnos mayores precisiones respecto de esta situación es que nos acompaña aquí en el estudio el abogado defensor de Yanina Lescano, el doctor Patricio Cosi. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Florencia, buenas tardes. Bueno, en principio, ¿quiere comentarnos cómo surge esta posibilidad de que la Fiscalía quiera llevar o qué es lo que invita a la Fiscalía a hacer este pedido de querer llevar esta situación a la Corte Suprema? Sí, concretamente lo que presenta la Fiscalía es un recurso extraordinario federal para poder llegar a la Corte Suprema, que se presenta ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y es la sala penal quien establece si lo admite o no lo admite para elevarlo a la sala. Concretamente no lo admitió, se lo rechazó por varias cuestiones formales y analiza también el planteo que realiza el Ministerio Público Fiscal, en la cual se advierte, nosotros tuvimos que contestar un traslado para que después la sala pueda resolver. Lo que se advierte del Ministerio Público Fiscal es una mera disconformidad con lo resuelto por la propia sala. Justamente el recurso a la Corte Suprema es un recurso excepcional, extraordinario, donde tiene que haber una afectación grave a cuestiones constitucionales. Y es lo que no se advierte, no es una tercera o cuarta instancia por una disconformidad con lo resuelto. Si recordamos, en marzo de este año, la sala absuelve a Yanina con fuertes críticas a la acusación del Ministerio Público Fiscal. De hecho, le dedica muchos párrafos a una actuación en la cual la tilda como una violencia de género institucional, y de ahí donde se derivan también todas las consecuencias que tienen que ver por cómo se imputa el hecho, la calificación legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas manifestaciones, que son muy fuertes, son un llamado de atención fuerte, el Ministerio Público Fiscal, en vez de tomar nota y tratar de hacer una autocrítica, sigue con su misma pretensión inicial de la acusación planteada a Yanina, donde hay una acusación desprovista del contexto real en cómo sucedieron los hechos y solamente se le imputa como una responsabilidad objetiva, propio de lo que sería el derecho privado. No me importa si sufriste violencia, no me importa si esa era la casa del terror, vos estabas ahí, algo tendrías que haber hecho, sin especificar nada. Todo esto vinculado, por supuesto, con la muerte de esta niña, Nayara, ¿no? Sí. Que también digo, para poner como en contexto, que en verdad me parece, además, el no tener en cuenta el contexto en el que estaba viviendo justamente Yanina. No, totalmente, obviamente que esa es la cuestión primordial de que... Terrible. Es un hecho horroroso, donde muere una nena, y como lo estableció el tribunal, como estableció toda la prueba, a manos de su padre, una nena de 2 años. Y justamente hay un responsable, hay una condena perpetua que es su padre. A Yanina, en verdad, lo que se le imputa es el no haber hecho nada. Claro. Sin establecer una acción concreta. Porque si se tiene en cuenta el contexto, primero hay que decir, bueno, ¿qué podría haber hecho Yanina? No hiciste tal cuestión. Ese es el primer déficit. Y surge de esta cuestión que referimos de que no hubo un contexto concreto, que es el enfoque de género. Porque si analizar ese contexto, si había un contexto violento, al advertir que en esa casa, una casa pequeña, en las condiciones donde vivían, estaban todo el día adentro, y cómo estaba esa pobre niña, cómo la termina asesinando el padre, era la casa del terror, y no advertir en la situación de violencia que se vivenciaba en esa casa, que aparte la propia prueba lo establece. Yanina se quería ir y Cristo no la dejaba, se escuchaban los gritos que pedía que la lleve con los abuelos, que la lleve al hospital, que se metía entre medio y le pedía que no le pegue y trataba de consolarla. Bueno, efectivamente Yanina algo hizo. No alcanzó, la policía iba hasta la casa y no podía ingresar. Ahí también hay una cuestión de, bueno, este tema tan crucial, ¿le corresponde al Estado o una cuestión que queda dentro de la intimidad de la persona? Y hubiera podido evitar la muerte de esta niña si la policía hubiera, no digo actuado de manera correcta, porque no le quiero tener una responsabilidad a la policía, es claro, cómo entiende el Estado estas cuestiones, que por suerte
estamos avanzando en estas cuestiones de género y estamos, creo que, mejorando bastante. Usted dice una frase que en verdad me parece muy interesante y quisiera, justamente en estos avances que hemos tenido en materia de perspectiva de género, bueno, la ley Micaela viene un poco, ¿no?, a rellenar una falta allí. Usted dice, se la acusa de no haber hecho nada. Esta mirada que hay históricamente, ¿no?, sobre las mujeres tienen responsabilidad sobre determinadas circunstancias, sobre todo cuando se trata de las infancias, sobre todo cuando se trata de las tareas de cuidado, de protección. Y me parece en verdad interesante hacer ahí una pequeña apertura, si me permite, en esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto ha avanzado en materia de derecho justamente esta posición siempre, bueno, la mirada solamente en lo que tiene que hacer la mujer en términos de protección, ¿no? Sí, totalmente. Es relativo. Si vos lo mirás en un contexto histórico después de 2000 años, bueno, hemos avanzado mucho. Ahora, cuando ves las cosas que siguen pasando, nos falta muchísimo para avanzar. Digo, si tomamos como analogía otros hechos, sin llegar a la muerte de una niña o de un niño, en casos donde hay violencia familiar, donde efectivamente el varón puede ser violento con sus hijos y el resto de la familia y con la mujer, esto está estudiado y está analizado por muchos casos testigos, por entidades del Estado que se dedican justamente a estudiar estos casos. Hay mujeres que les es menos riesgoso quedarse y no hacer nada que hacer algo. ¿Por qué? Porque generalmente esos son los momentos donde se escala la violencia dentro de esa casa, cuando la mujer quiere hacer algo. Y cuando escala la violencia, después tenemos lo que pasa, que por ejemplo Entre Ríos es la provincia con mayores femicidios en el país. No quiero estigmatizar Entre Ríos porque hay una actuación, me parece, en muchos casos correcta cuando la acusación lleva a esos casos. En este caso, ¿qué pasa? La mujer estaba imputada. No se la trata al comienzo de víctima, sino que se la trata como por fuera de la ley. Y ahí es donde recayeron todos los prejuicios y preconceptos para fundar una acusación que después no era tal. Entonces no me importa lo que diga, se quiso meter en el juicio que ella era prostituta, se habló de cómo se arreglaba y se peinaba, cómo cuidaba a su hijo anterior, cuestiones que no tenían nada que ver con el hecho. Pero como era mujer, pasaban como neutras y nadie las advertía. Si esas preguntas se realizan a un varón, serían totalmente impertinentes. Pero bueno, estas cuestiones se introdujeron en el juicio. Nosotros esto lo venimos planteando casi desde el inicio de la causa. A nosotros también nos costó mucho, nosotros no somos especialistas en la materia de género, así que recibimos mucha ayuda de profesionales y especialistas en la materia. Y la verdad que la Sala Penal del Superior fue la única que nos escuchó. Que acá hay agravios graves constitucionales que nadie ha dado respuesta, y ahí los analiza y se mete de lleno en el caso y analiza las cuestiones básicas que surgieron del propio juicio hasta con la prueba de cargo. Pero bueno, lo que sí refleja esto para mí es que como Estado hay que lanzar la primera piedra y hay que justamente tratar de prevenir estos episodios porque pasan sin llegar a un hecho tan horroroso como este, pero bueno, las violencias familiares, nosotros lo vemos en los casos, siguen sucediendo diariamente denuncias por ese tipo. ¿Cómo es la situación actual de Yanina? Dentro de las posibilidades que se puedan más allá de la absolución, que está en libertad, que se ratifica ese principio de inocencia, esa la fuerza que tenía para seguir adelante siempre fueron sus hijos, y hoy con absuelta, ratificando ese estado de inocencia que siempre tuvo, bueno, está con la situación, tiene que enfrentar la situación de que sus hijos han sido adoptados por otra familia, sí, y no puede tener ningún tipo de contacto. A su bebé ni siquiera la conoce, la vio una vez cuando nació. Esa es la situación de Yanina. O sea, un calvario que nunca se termina. Y esto también pasa por la cuestión judicial, pero en otras ramas. Concretamente, del juzgado de familia se la trató como culpable desde el primer día. Y estas son las consecuencias. Cuando hablamos, ¿no?, de este caso y conocemos, bueno, estas particularidades, sus hijos dados en adopción, también se conoce el deseo de intentar una revinculación con sus hijos. ¿Existe alguna posibilidad de que eso suceda? En términos legales, por supuesto. Sí, concretamente no soy el indicado para referirme a esto porque no me dedico a esa materia, a esa rama. Sí interviene una profesional, la doctora Vázquez Pinasco, en la cual, bueno, palabras de ella, que es la que más maneja estos temas, nos ha comentado nosotros, con el doctor Cuyen ejercemos la defensa penal. Claro. Que obviamente esas adopciones en un punto están firmes y lo que se puede generar es tratar de empezar una revinculación
con los niños. El tema es que no sabemos cuánto tiempo puede llegar y lo peor de todo es que tampoco se revisa la actuación judicial respecto a esto, a lo sucedido en este tema. Yo recuerdo... Ella no tenía condena firme cuando se toma la decisión de dar en adopción a sus hijos. Exactamente, pero yo intervine en una audiencia concreta en el juzgado de familia que fue, apenas arranca la causa penal, el otro día hubo una audiencia en el juzgado de familia, como no había abogado concretamente de familia, yo voy, estaba gente del COMNAF y estaba la jueza en ese momento, la doctora Solari, y obviamente el problema fue que hablaban de ella como si iría a una condena perpetua y como si prácticamente hubiera asesinado ella a su hija, que era lo que se comentaba, como que ella había matado a su hija materialmente, ella había cometido algún acto de voluntario de matar, que eso no fue ni siquiera la acusación. Pero hubo también una repercusión social que penetró, creo que la conducta judicial y motivó un tratamiento desigualitario que la traten directamente como condenada. Entonces, ¿cuál fue la primera resolución? Separarla de los hijos. Ni siquiera advertir cuál era el contexto, porque ella había cuidado de sus 3 hijos y de hecho siempre lo estuvo a cargo y era su principal preocupación. Se lo separó, sin analizar la cuestión. Fue la primera medida. La trataron como condenada. Y eso siguió. Casación después ratifica esa condena. Esa la condena a 16 años. El Tribunal de Juicio es como que hace, como que media entre lo que decía la Fiscalía y decíamos nosotros, porque no le da una pena perpetua y le da 16 años, le baja la pena. Casación anula el juicio y Casación establece o le da unas pautas a la acusación para que siga un camino para que Yanina pueda ser condenada a perpetua, una resolución al menos bastante compleja y sorpresiva, o a mí particularmente me llama mucho la atención, y recién la sala analizó bien el caso y estos puntos centrales que nunca nadie nos había dado respuesta. Claro. Desde la audiencia de elevación a juicio, previo al juicio, ya veníamos planteando estas cuestiones y nadie nos había escuchado. Y también hace poco tiempo circuló entre diferentes portales la noticia de que ella tampoco estaba habilitada a compartir contenido con sus hijos en las redes sociales. ¿Esto sigue firme? Le consulto. Y si hay alguna perspectiva de trabajar al respecto de este tema. Desconozco si sigue firme porque no intervengo en la causa. Sí, lo que estoy al tanto, más que nada por la comunicación que hemos tenido con Yanina y con la abogada que está en este tema, que obviamente la verdad que hay un perfil falso de ella, que tiene un montón de seguidores, miles de seguidores, que hace publicaciones diario. Esto entiendo que fue manifestado también por ella y por la abogada, pero bueno, se hizo referencia a ese perfil, pero más allá que la referencia fue ese perfil, se la prohibió a ella de ejercer cualquier comentario respecto a sus hijos. Y vale advertir que esa es su madre, y que la consecuencia por la cual se la separó de sus hijos, hoy la absolvieron. Hoy la sala quedó firme una sentencia que estableció que ella es inocente, que fue siempre inocente, nunca se pudo tirar abajo el estado de inocencia en la que goza todo ciudadano, y la consecuencia de ese apartamiento fue algo que, al menos hoy, no hay una sentencia firme que nos dice que es inocente. Y nadie pone ningún reparo sobre esta cuestión, y eso también es lo que, lo grave institucionalmente, y repito, el calvario de Yanina, que nunca se va a terminar, digamos. Es increíble. Justamente como letrado, y aprovechando, ¿no?, la llegada que puede tener en este caso esta instancia en un medio masivo de comunicación, le pido brevemente una recomendación para cualquier persona que sea testigo de una situación de violencia, de qué manera puede acudir, de qué manera puede pedir ayuda, de qué manera, sepa, ¿no?, que hay estamentos que pueden acompañar este tipo de situaciones y por supuesto hay salida también, ¿no? Sí, totalmente. A veces es muy complejo. Los informes nacionales nos dicen que el 70% de la violencia que sufren las mujeres no se denuncia. Esto quiere decir que a veces hay que llamar la atención, incentivar a esto, pero también tiene que ver con la capacitación de las instituciones para receptar estas cuestiones. Hoy puedo decir que en términos generales, en lo que hace a la actuación judicial y al Ministerio Público Fiscal, hay una buena recepción de esa denuncia y se toman medidas cumplimentando con la ley nacional, que son dentro de las 24 horas de poner medidas protectoras a la denunciante,
Así que creo que el mejor lugar es la justicia, digamos. Sin caer, no digo no, porque hay muchas autoridades públicas y no quiero hablar en términos generales, más allá de excepciones de algún funcionario o empleado, pero en sí, hoy el Ministerio Público Fiscal y la justicia resuelven esta denuncia de manera muy eficiente y muy rápido. Y después de proteger con medidas a la denunciante, como establece la ley nacional, se empieza con la investigación. Pero lo clave es justamente que alguien te escuche y que alguien ponga medidas urgentes sobre el tema. Así que creo que el mejor lugar es el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Muchísimas gracias, doctor Cosi, por acercarse aquí a los estudios de Canal 6. Muchas gracias a usted. El doctor Patricio Cosi, él es abogado defensor, en este caso en el plano penal, de Yanina Soledad Lescano. Hablábamos precisamente, ¿no?, la actualidad de este caso y este rechazo que se ha dado de llevar a la Corte Suprema de Justicia desde la Fiscalía justamente el caso que mantiene a Yanina Soledad Lescano absuelta de lo que ha sido un caso realmente muy, pero muy tremendo en nuestra provincia. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más Lluvia.